Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Sean ustedes bienvenidos aquí a Proyecto Grado Cero y a Procrastinando, donde el día de hoy pues tenemos la oportunidad de platicar sobre un ensayo de nuestra propia revista con uno de los autores, que la intención de este proyecto siempre ha sido darle difusión a los contenidos de los alumnos de la Facultad de Derecho, que creemos que tienen muchas cosas que decir y muchas cosas nuevas que aportar. Y entonces, el día de hoy nos acompaña el próximo licenciado Armando Pérez Rugero, que él está a punto de hacer su tesis y está desarrollándola con el título de La norma jurídica a partir del dilema de Jørgen Jorgensen, ¿no? Y entonces, pues bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por darnos un elemento interesante de análisis. Y en primera instancia, a mí siempre me gusta la parte personal, ¿cómo surge esta duda o esta inquietud de hacer un texto tan frío, tan rudo, hablar de lógica siempre Exacto. Es hablar de algo muy neutro? Bueno, ¿no? es algo que se considera difícil, ¿no? Por la simbología que se utiliza. Siempre los símbolos, la mayoría de la facultad entra a derecho porque yo me quiero alejar de las matemáticas, yo no quiero volver a ver simbolitos, ¿no? Entonces entran con esta idea. ¿Por qué surge este ensayo? Surge en primer lugar como una invitación del maestro Alfonso Hoffman. Surge en esta inquietud que yo tengo desde hace ya varios años sobre hablar precisamente sobre lógica. Es mi primer ensayo, pero no son los primeros estudios que realizaba de lógica, ¿no? O sea, yo ya venía realizándolos desde la preparatoria, pero la razón subyacente al ensayo es esta, ¿no? O sea, la lógica es definida como la ciencia del pensar correcto. Si no lo quieren denominar ciencia, pues digamos lo que es la rama de la filosofía que se encarga del razonar correcto, ¿no? Entonces, yo he visto en las sentencias, en las resoluciones, que dice, a partir de las reglas de la lógica. Entonces uno se pregunta, bueno, pues, ¿qué diablos son las reglas de la lógica? ¿Cuáles son esas reglas que se aplican? Porque siempre dicen, con las reglas de la lógica. ¿Pero cuáles? ¿No? Entonces de ahí surge esa idea. De hecho el ensayo se llama Lógica Jurídica y Jurisprudencia Judicial. Precisamente tiene como una finalidad analizar lo que es el razonamiento jurídico de los jueces, ¿no? Y ya a partir de ahí se empieza a crear un modelo que ahí más o menos lo estructuro. Empiezo abordando el problema fundamental de la lógica, ¿no? Que es el dilema de Jørgen Jorgensen. Jørgen Jorgensen, si quieres te lo cuento, ¿no? La historia también. Es un filósofo danés. Él en el año del 38, si no mal recuerdo, escribe un pequeño ensayo que se llama Imperatives and Logic. En él dice, algo que les quería comentar antes de analizar el fondo del ensayo es que él jamás habla de normas jurídicas, ¿no? Por ahí hay unas traducciones de Achurrón y Buligi, de Alarcón Cabrera, que ya me lo voy a comer por aquí, ¿no? De Norberto Bobbio, que hasta donde me han contado, y pareciera que él habla de normas jurídicas. El ensayo de Jorgensen jamás se refiere a las normas jurídicas. Él habla de imperativos en sentido común, ¿no? De hecho él dice, yo entiendo por imperativos las órdenes, los ruegos, las súplicas, todo eso yo voy a entender. Entonces él da un ejemplo, dice, debes de mantener todas tus promesas. Esta es una promesa, por lo tanto debes de mantenerla. Él dice, pareciera que tiene toda la estructura de un razonamiento deductivo, ¿no? Es decir, hay una premisa mayor que es una universal, una premisa menor que es un existencial, y una conclusión, que es una conclusión particular. Pareciera, ¿no? Sin embargo, él se cuestiona, bueno, la lógica clásica siempre ha partido de la idea de la verdad y la falsedad de las proposiciones. Si yo te digo, cierra la puerta, no es calificable como verdadero o falso, ¿no? Entonces, él mismo llega a este punto. ¿Qué debemos de entender por estos silogismos, ¿no? Que parecieran lógicamente válidos? ¿Cómo los vamos a evaluar? Y él ya después da unas soluciones ahí un poco desafortunadas, ¿no? Propone que un imperativo tiene dos factores, el imperator factor y el elemento descriptivo, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, si yo te digo cierra la puerta, es Juan cierra la puerta, o sea, pero en el elemento descriptivo ahora, Juan cerró la puerta, ¿no? Entonces esto
lo podemos trasladar si se acepta, ¿no? Porque la construcción una interpretación, exacto, una interpretación se extrapola, ¿no? A los sistemas jurídicos. Sin embargo, yo le mencionaba a varios que hay que hacer la distinción bien entre la lógica de los imperativos y la lógica deóntica, ¿no? Porque hablar ya de obligatorio y permitido y prohibido es hablar de una rama de la lógica modal. Precisamente mencionan que la lógica deóntica surge a partir de los términos de necesario, imposible y posible. Entonces se ve como su símil con lo prohibido, lo permitido y lo permitido, prohibido y lo imposible. Prohibido y lo obligatorio. Lo obligatorio. Entonces ya se empieza a hacer esta. ¿Por qué? Porque la construcción de la lógica de los imperativos parte del lenguaje natural. O sea, es decir, de la oración todos deben de levantarse en el salón, se infiere que Ulises es un alumno, Ulises debe de levantarse. Sin embargo, cuando se habla de la lógica deóntica se construye de manera distinta. La lógica deóntica a partir del 57 se empieza a construir en términos de semántica de mundos posibles, ¿no? Entonces te da una definición de verdad de obligatorio. Te va a decir que obligatorio es aquella conducta que, por ejemplo, obligatorio A es obligatorio, o A es verdadero si en los mundos deónticamente alternativos al nuestro A es verdadero, ¿no? O te dice otra definición que OA es obligatorio si en los mundos deónticos alternativos al nuestro A es obligatorio. Entonces así se van a ir construyendo las definiciones, y parte de que esas tesis o esa conducta es parte del sistema. Esas construcciones formales, ¿no?, permiten realizar otras definiciones de verdad que no encuadran con la definición de verdad de los lenguajes naturales. Tarski te da una definición, por ejemplo, de verdad. Los teoremas de Gödel son construcciones formales que te dan definiciones de verdad a partir del mismo sistema, ¿no? Y formalmente son válidas. El problema es cuando los trasladas a los ámbitos del lenguaje natural, ¿no?, a los ámbitos jurídicos. Entonces es más que nada es como la parte introductoria Pero algo que me parece, y tú lo empiezas a denotar desde el principio de tu texto, es que dices, es que yo no creo que podamos hablar en términos de enunciados o de imperativos, cuestiones cuando en el derecho los sustituimos de verdad, los ponemos de válido o inválido. Exacto. De hecho, el problema de la validez abarca dos ramas, ¿no? Está la validez de los imperativos y la validez del derecho. Porque Al Frost te dice, bueno, la validez de un imperativo es cuando yo te digo un imperativo y mi receptor lo capta en la manera en como yo te lo dije. Ese es un texto del 44 de Al Frost, que tiene el mismo nombre del de Jorgensen, y es lo que él te dice. Pero en términos del derecho, pues la validez ya tiene otras concepciones, ¿no? La validez ya sea formal, ya sea material, que tiene fuerza vinculante, que una norma deriva de la otra, ¿no?, que esa podría ser también formal. Es decir, hay más definiciones de validez en el ámbito jurídico que en el ámbito de los imperativos. Es por eso que les comentaba, hay que hacer esta distinción entre la existencia de una lógica de imperativos y una lógica deóntica. La lógica deóntica se crea desde los sistemas formales, como un sistema formal derivado de la lógica modal, y los sistemas imperativos no hay un sistema formal, se habla de los lenguajes naturales, ¿no? Entonces, la sustitución, ¿qué se intentó hacer? García Maínez intenta sustituir, ¿no?, la validez, y dice que el principio de tercero excluido ya no va a rezar de que dos proposiciones son falsas, y del tercero excluido que de dos proposiciones contradictorias no hay una tercera falsa, no hay una tercera posibilidad. Entonces él dice, bueno, de dos normas jurídicas, si son inválidas, entonces no hay una tercera posibilidad. Sin embargo, hay otros principios, como el principio de no contradicción, que te diría que una norma no válida y una norma válida no son compatibles dentro del mismo sistema, ¿no? Entonces, varios autores, entre ellos Ulises Schmil, Buligin, empiezan a cuestionarse, e incluso Kelsen, en una discusión que tiene ahí con Ulrich Klug, empiezan a hablar de la validez del derecho. Y dicen, bueno, si hablamos por validez que la norma es creada y existe en un sistema normativo, entonces es perfectamente válido que existan dos normas que se contradicen y subsistan en un mismo sistema normativo. Es decir, y esto se ve muy, muy fácil con lo que Norberto Bobbio denomina las antinomias totales parciales.
Existe una norma general y existe una excepción. Esa excepción, en términos lógicos, es una contradicción. Sin embargo, subsisten dentro del mismo sistema por la necesidad, ¿no? O sea, si al final de cuentas tú me dijeras, bueno, la regla general es la válida y la otra que tiene un ámbito igual de validez, entonces esa no sería válida, pero pueden subsistir precisamente por esta necesidad, digamos, ya sociológica, ya real del derecho, ¿no? De darles excepciones. Pero entonces no es sustituible los valores de verdadero y los de falso con los de válido e inválido. Ahora, ¿cómo podemos integrar un sistema precisamente a la luz de la lógica? No sé, ¿tendríamos que ir en un aspecto muy, muy formal a la lógica o cabría la utilización de principios? De hecho, es en lo que ando trabajando precisamente. Yo considero, y es parte de la tesis, que debe de existir 3 elementos básicos de un sistema normativo. Es decir, que un sistema lógico, si quieres aplicarlo al derecho, tiene que uno recabar los principios jurídicos fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son estos? Bueno, pues hay que investigarlos, ¿no? Por ejemplo, Sexuausin, un filósofo español, menciona de un acto jurídico sus consecuencias, de un acto lícito sus consecuencias necesariamente deben ser lícitas. Estos modelos ya no parten de la lógica modal. Estos modelos ya parten de una lógica para el derecho. Retoma ciertos principios jurídicos y acepta contradicciones dentro del sistema, cosa que estos modelos de lógica modal no aceptan. Aceptan grados de obligatorio, grados de permisión, grados de prohibición. Esto con función de las teorías de la argumentación en choques de principios, ¿no? Es decir, cuál es el grado de obligatoriedad de una conducta si contradice a otra, y la segunda, intuitivamente en lo justo y en todo esto, debería de prevalecer, ¿no? Un ejemplo, existía un caso de un niño que necesitaba una transfusión de sangre, y su hermana era la única compatible con él, pero su hermana tenía 17 años, 11 meses y 15 días. Le faltaban 15 días para cumplir los 18. Entonces le decían, bueno, si nos esperamos a que cumpla los 18, el chamaco se muere. Si aceptamos que tú dones sangre, se viola una norma. ¿Qué principio tendría más valor aquí? Pues quizás todos nos aceptaríamos por la vida, ¿no? de su hermano. Entonces, estas lógicas se llaman lógicas difusas. Estas lógicas difusas permiten precisamente que haya mayores o menores grados de obligatoriedad en las normas. ¿Cómo se manejan? Es bastante complejo. De hecho, digamos que antes hay que construirlo para después poderlo aterrizar. Se manejan porque derivan de las lógicas polivalentes. Las lógicas polivalentes, ya se cuestionaba lo verdadero y lo falso desde hace mucho, ¿no? Entonces, las lógicas polivalentes que vienen de la escuela de Varsovia, sobre todo es lo verdadero, lo falso y lo indeterminado. Entonces agregan un tercer elemento a la verdad y la falsedad. Ya hay lógicas que son de mayor grado, lo dividen en 4, pero ya de ahí deriva estas lógicas difusas. Entonces hay mayor o menor grado de obligatoriedad, cosa que no te permiten los sistemas de lógica modal o los sistemas de lógica deóntica, por ejemplo como el de von Britt. Es un sistema más rígido. Evidentemente él termina en su último libro, en el de Normas, Verdad y Lógica, termina diciendo, bueno, es que esta lógica no sirve para aplicarla al razonamiento jurídico, ¿no? Por muy rigorista y muy formalista precisamente, y se escapa a las intuiciones normativas. Entonces, en ese sentido tendríamos que tener descubiertas todas las variables, ¿no? Antes de hacer el sistema. De hecho, sí. O sea, tienes que tomar los principios. Es como en todo, ¿no? Retomas los principios y a partir de los principios creas un modelo quizás axiomatizado, pero estos axiomas no son, existe lo que son las condiciones superables, ¿no? O sea, estos axiomas no son por tanto como lo obligatorio, es decir, no es esto y es esto, ¿no? Sí. Y ya, se acabó. No, estos axiomas precisamente se llaman lógicas no clásicas. Estas lógicas no clásicas permiten la introducción de estos grados de obligatoriedad, de estos grados de permisión, de estos grados de cumplimiento que te llevan a esto, ¿no? A crear un sistema axiomatizado, pero que no es tan riguroso como los sistemas formales. Tendríamos que ver entonces en cada caso específico tanto la regla como la excepción, ¿no? Exactamente. Porque digo, aplicar una norma, aplicarla lógicamente y viendo que hay supuestos que no aplican en la norma, tendríamos que también ver cómo opera el sistema lógico
y saber los grados de excepción. Exactamente, sí. Aquí lo que vamos, o lo que tiene como finalidad estas lógicas no clásicas, te comento, son modelos muy, muy recientes. De hecho, quien los empieza a trabajar es un autor igual español, junto con Sexuausin, que se llama Lorenzo Peña. O sea, imagínate, en 2002 fallece von Wright, el creador de la lógica deóntica. Y a partir de 2002, 2003, Lorenzo Peña empieza a dar como las primeras luces de estos sistemas no clásicos, de estos sistemas lógicos. Y él parte precisamente de esta idea de que los sistemas extremadamente formales no permiten la introducción de contradicciones ni de grados de cumplimiento de las conductas. Entonces él crea estos sistemas que están en desarrollo, ¿no? Los mismos autores lo dicen en sus escritos, estos sistemas están en desarrollo. Entonces, digamos, todavía no hay como una lógica perfectamente jurídica. Sin embargo, es como yo una vez en una plática con unos alumnos, mi asesor me invitó a dar una clase y después les enseñé lo que son las paradojas deónticas, y entonces una chava agarra, concluye y me dice, bueno, es que entonces el de la lógica no sirve para nada, ¿no? Y le digo, bueno, si la lógica no sirve para nada es tanto como decir que tu actividad que realizas diariamente no tiene razón, carece de racionalidad, ¿no? Claro, encuadrándolo en la razón de la lógica. Exacto, porque volvemos a la definición que daba de lógica al inicio, ¿no? La lógica se encarga del pensar correcto. Si tú agarras y yo te digo ahorita, si una autoridad te dice, está prohibido fumar aquí, ¿no? Y hay otra norma que te dice, te está permitido fumar, te quedas, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sea, te quedas, bueno, no fue lógico, no fue racional su decisión. Si tú agarras y en el caso, por ejemplo, que les comentaba de la niña, la argumentación que tiene que dar debe de tener un razonamiento, ¿no? Y ese razonamiento lo puedes calificar como correcto o incorrecto, entonces te lleva nuevamente a la lógica, ¿no? La lógica es la ciencia que se encarga del estudio del pensar correcto. Entonces te quedas, bueno, entonces tanto tu actividad es como decir que es totalmente irracional, ¿no? Algo que me parece muy interesante del primer capítulo, antes de llegar al segundo, cuando hablas de jurisprudencia, es que al parecer solamente tocas un elemento de la derrotabilidad de los enunciados, ¿no? Sí. Entonces la parte de la derrotabilidad de los enunciados me parece interesante, porque tú dices, bueno, es que nosotros no podemos hablar de verdad, pero cuando nosotros hablamos de un enunciado, también hablamos de las condiciones de veracidad que tienen ese determinado enunciado, como por ejemplo en ¿no? Que me parece chistoso, el de Ulises, ¿no? Sí. Que te dices, ¿no? Bueno, podemos pensar que todos los alumnos de este salón deben levantarse, ¿no? Ulises es un alumno de este salón, Ulises debe levantarse, pero la pregunta es si podría ser alumno de esa escuela, o sea, es alumno de ese salón, pero posiblemente no es de esa escuela. Entonces ahí podríamos pensar que el enunciado puede ser derrotable. Exacto. Es la pregunta. No entrar con Hart, que es la parte interesante con Hart, que hablar de no veracidad o de validez de ciertos conceptos, me parece interesante que tú nada más lo tocas así de manera muy sutil. De hecho, lo que pasa es que ese ejemplo es precisamente una respuesta que le da Bulligin, ¿no? Bulligin. De hecho, la discusión hasta escrita está muy ruda, ¿eh? O sea, si tú la ves, le dice Bulligin a Lucius Schmidt, es que es muy terco, que no casi de hoy, cómo se quieren. ¿Por qué no entré tanto a ese tema? Y creo que no sé si lo menciono ahí. El ejemplo que él da, primero lo que menciona es que es tramposo. Sí. ¿No? Y es tramposo porque vuelve a caer, no es una norma, y si estamos hablando de normas, se construyen a partir de los sistemas de lógica modal. Más que nada, el sistema que él construyó junto con Alchurrón derivan de la lógica modal, ¿no? Entonces, por eso digo, su primer ejemplo no es una norma jurídica, es decir, no viene de su construcción normativa que él ha hecho en sus ensayos, viene de una lógica de los imperativos, y otra vez volvemos al dilema de Jorgensen, ¿no? O sea, todos los alumnos de este salón deben de pararse, Ulises es alumno de este salón, Ulises debe pararse. Bueno, pues volvemos otra vez a la verdad y la falsedad de las oraciones. Claro. O sea, volvemos al dilema de Jorgensen, tu argumento no es válido. Si definimos un argumento deductivo como aquel que la conclusión de unas premisas se derivan de la conclusión, la verdad de una conclusión se deriva de la verdad de las premisas. Entonces, al carecer estos enunciados de verdad y falsedad, pues carecen de una, o más bien lo coloca mal el ejemplo, ¿no?
bullying. Por eso ya fue como, o sea, detectar esa idea y decirle, bueno, es que lo que tú estás haciendo, mucho hablas del dilema de Jorgensen, pero al final de cuentas, con tu ejemplo, caes nuevamente al dilema de Jorgensen, ¿no? Entonces, tu argumento ya no es válido para contrarrestar lo que está diciendo Ulises Schmidt. Y es que ahora sí me gustaría, creo que sería interesante pasar a esto de la interpretación judicial. Exacto. Y también que es el capítulo 2, donde, o sea, la primera parte es muy rudo, o sea, ¿no? Pero la segunda parte es lo más interesante, light, que es más light, pero aún así denoto nuevamente que por ahí andas tocando esa parte de la derrotabilidad de los enunciados, ¿no? O sea, posiblemente decir que todos los que son mayores de 18 años son... Sí, como el caso que poníamos ahorita. Exactamente, ¿no? Todos los que son mayores de 18 años son personas capaces, pero aquellos que se casan a los 16 años también son capaces. Entonces existe también la derrotabilidad de un enunciado, o existe la excepción dentro de estos enunciados, pero no implica que sean falsos o verdaderos. Ese es el núcleo que me parece bastante interesante dentro de la interpretación judicial que tú haces, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si nos podrías comentar un poquito sobre esto de la lógica y la jurisprudencia judicial? Ok. A lo que vamos, ¿no? ¿Dónde surge esta idea? De lo que siempre te he comentado, de las reglas de la lógica jurídica se infiere tal. ¿Por qué surge este tema de la jurisprudencia judicial? Surge en particular de varias jurisprudencias que yo al momento de leerlas decía, bueno, pero la ley no dice esto. Yo decía, había un artículo, de hecho fue por un artículo del Código Fiscal, ahorita ya ni me acuerdo muy bien, ¿no? Pero decía a grandes rasgos, ya no recuerdo bien, decía que la autoridad fiscal tenía la obligación, podía realizar una determinación presuntiva. O sea, hablar del modificador nodal de posible. Ajá, exactamente, no. Deóntico sería en este caso. Decía, o tiene la posibilidad o puede realizar la determinación presuntiva. Venía una jurisprudencia y la jurisprudencia decía, el podrá se debe de entender como una facultad reglada, por lo tanto debe hacerlo. Entonces tú dices, bueno, el que yo pueda hacer algo no me implica que lo tenga que hacer. Es decir, si puedo hablar, no es obligatorio que yo hable. Entonces de ahí surge esta idea, ¿no? Y más que nada, sobre todo lo analizo en la jurisprudencia de integración, en donde yo digo y afirmo, y con base en otros autores, que lo que hacen los jueces cuando modifican operadores deónticos es están creando normas nuevas, están legislando al final de cuentas, están creando supuestos que originalmente no estaban contenidos en ley, ¿no? Entonces, esto iría en contra de un principio constitucional, que es que el poder legislativo no podrá reunirse en más de una persona, excepción del presidente. Entonces, si el legislativo no se puede, porque además, para modificar una norma, la modificación tiene que seguir el mismo procedimiento de creación. Cuando el juez o los jueces modifican operadores deónticos, introducen condiciones para determinadas normas, lo que están haciendo es precisamente modificar el sistema, ¿no? Están modificando el sistema, están introduciendo normas nuevas a los sistemas. Y entran en coalición. Muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en otro ensayo que acabo de realizar, que no se me olvidó traerlo, en derechos de autor, hay una acción, bueno, como cuando existen violaciones a los derechos de autor, tú tienes la posibilidad de ejercer 3 acciones, ¿no? La civil, la penal y la administrativa. Sin embargo, hay una tesis aislada de un juzgado de distrito, en donde dice, la acción de daños y perjuicios solamente está condicionada a la declaración administrativa. Tú lees el reglamento, el 137, y dice, el ejercicio de cualquiera de estas acciones deja independiente el de las demás. Entonces, te está imponiendo para encuadrar la acción, para poder entablar la acción civil, te está imponiendo que hagas una acción administrativa, lo cual va en contra del reglamento. Entonces dices, bueno, este supuesto no estaba originalmente dentro de la norma. Es precisamente, pues, como les digo, o sea, la lógica no está peleada con que modifiques la interpretación. De hecho, es una idea bastante arcaica que viene del silogismo judicial, que no es un silogismo, por esta idea de los imperativos, no es un silogismo. Viene de esta idea que creen que la lógica es una interpretación estricta. La lógica no tiene que ver con la forma en cómo interpretes, tiene que ver con la forma en cómo razonas. Y si tú afirmas en un precepto constitucional que no puedes modificar las normas, bueno, no lo afirma así, pero en el momento que te dice que solamente el legislador puede hacer las modificaciones y el juez te está modificando normas, te está introduciendo operadores, entonces hay una contradicción. Entonces, ¿qué haces?
¿Mantienes un sistema rígido o mantienes un sistema flexible? Pareciera que para las nociones de justicia debería de prevalecer el sistema flexible, ¿no? Pero pues esa fue como la razón de estas jurisprudencias de integración. Incluso Theodor Friebe te lo dice. Si tú das una solución con base en un elemento que no estaba originalmente en el sistema, estás dando solución con un sistema distinto. Entonces aquí, si están juzgando a partir o están creando nuevas modificaciones, están creando o están juzgando con sistemas, modelos, conjuntos de normas totalmente distintos a los originarios, ¿no? Esa fue como la idea, creo. ¿Qué tan viable es un sistema lógico dentro de una corriente del derecho que no es propiamente positiva o formalista? Bastante. De hecho, o sea, por ejemplo, muchos te encuadrarían lo que te estoy diciendo de la superación de los enunciados, de los imperativos, como una corriente más bien justnaturalista, ¿no? Decirte, bueno, ¿qué derecho debe de prevalecer? Es decir, los positivistas, es que aquí también hay que ver qué entendemos por positivistas y por justnaturalistas, ¿no? Por positivistas, digamos que eres el positivista, más que positivista, el exegético, ¿no? La escuela exegética, la interpretación como tal. Y es, digamos, el justnaturalista que te permite que en tu resolución te alejes de estas normas originarias, ¿no? Evidentemente, a mi consideración es en los casos concretos y donde exista la ponderación, habrá que... Eso es caso concreto, casos concretos. ¿A qué vamos con los sistemas lógicos y los sistemas formales? Y lo que te comentaba de los sistemas graduales. Estos sistemas no se circunscriben a una determinada corriente filosófica, ¿no? Este análisis lógico te va a llevar a cómo razonaste. ¿Por qué estás razonando así? Ya sea positivista, realista, escandinavo, la corriente que quieras. O sea, no es propio de una... De hecho, las lógicas gradualistas lo que te permiten decir es, sí, esta obligación que tenías aquí la puedes derrotar, es decir, su nivel de obligatoriedad se ve reducido, para darle prioridad a otro principio, que quizás sería el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a libre tránsito, que serían más que nada choque de principios. En este caso sería lo que, no sé, muchas veces conocemos como ponderación. Exactamente, aunque la ponderación, por ejemplo, en términos de Robert Alexy, que es la fórmula de la ponderación simple, un derecho prevalece necesariamente sobre el otro. Las teorías más recientes pues te dicen que no, o sea, te manejan lo que la lógica gradualista intenta, ¿no? Es decir, existe una pretensión y existe la negación de esa pretensión. En la ponderación simple de Robert Alexy, gana uno o gana el otro. En las lógicas gradualistas y en este sistema más bien de proporcionalidad, dirías, bueno, le das cierto grado de favor al que tenía la pretensión y reduces un poco ¿no? Y te quedas como a la mitad. Entonces las lógicas gradualistas te permiten hacer esto. Compensar, digamos. Exactamente, porque te dices, hay ciertos niveles de obligatoriedad y hay ciertos niveles de permisión. Entonces son modelos que se adecúan más al razonamiento jurídico tradicional. Es complicado. Ahora, me parece interesante esta parte de la jurisprudencia constitucional, que creo que es uno de los temas más en boga, que creo que a un lógico jurídico, si lo podemos ver, le queda muy claro que la reforma en materia de derechos humanos entra en coalición con algo. A ver, platícanos un poquito de esta parte que tú mencionas. Sí, bueno, ya hemos visto algunos casos en donde el principio pro persona, ¿no? Está en colisión con otros. Ahorita no se me viene a la mente uno, pero en abstracto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú demandas que se te dé un cierto beneficio en base y en principio al principio pro persona, con base en el principio pro persona, pero de otorgársete tendrías repercusiones desfavorables para la comunidad, ¿no? Porque el principio pro persona deriva de una concepción totalmente liberalista que choca con la comunitarista. Entonces, ¿cuál debe de prevalecer ahí? Pues genera contradicciones. Un caso, ya me acordé de uno. Un señor pidió en derecho de información que se le diera la ubicación de los túneles de las aguas. Entonces ellos agarraron y dijeron, la autoridad le dijo, te lo vamos a negar. Dijeron, ¿por qué? Y dijeron, no, pues porque la seguridad nacional, es decir, el bien común.
se va al amparo, utiliza el principio pro persona y dice, no, tienes que darle la ubicación de las aguas. Tú no sabes para qué uso le va a dar, ¿no? Entonces es como estos choques donde te puedes entrar con contradicciones, con principios de convencionalidad, es decir, la interpretación conforme, pues necesariamente, o no necesariamente, pero en muchos casos te puede causar contradicciones con normas secundarias, ¿no? Exactamente, o sea, sí hay mucho, y ahí pues sería cuestión de valoración del juez del caso concreto. Pero entonces, ¿tú crees que con esta reforma, bueno, crees que se le pueda dar certidumbre dentro del sistema? No lo sé. No, o sea, no te puedo decir sí, no, porque varía mucho en los casos, o sea, dependiendo del caso concreto. El problema de esto, y las lógicas, la última que te acepta esto, es mucho de la contingencia, ¿no? Es decir, no hay un preestablecido A. Puede suceder, puede no suceder, la evaluación va en cada caso concreto, ¿no? O sea, ¿qué caso es? Y dime si conviene el principio de pro persona o no conviene, ¿no? O de interpretación conforme. Exactamente, o interpretación conforme. Entonces sí, es mucho de la casuística, mucho de la contingencia. La contingencia es precisamente esto, no es ni verdadero ni falso, hay un contingente porque no sabes qué puede pasar, la situación es contingente. Entonces de ahí también derivarían estos casos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues hay que verlo al caso concreto, ¿no? Hay que interpretarlo al caso concreto. Dentro de esta concepción de la lógica de las normas que tú manejas, mencionas que era una concepción hilética. Uh-huh. ¿Qué es eso de la concepción hilética? Está la concepción hilética y la expresiva. La hilética es más que nada que te dicen que el sentido de una oración imperativa es la proposición a lo que se refiere. En otros términos, porque la definición es bastante difícil, pero es esto, o sea, tú tienes una oración imperativa, y lo que te va a buscar la concepción hilética para atribuirle el verdadero y falso es qué quieres decir con esto, ¿no? O sea, qué proposición está detrás de esta oración. Y esta concepción viene a retomar lo que decía Jorgensen del elemento descriptivo y del imperativo. La hilética te va a tomar el aspecto descriptivo. Entonces, si yo te digo, debes cerrar la puerta, ¿es verdadero o falso? Sí, solo sí existe la obligación de que cierres la puerta, ¿no? Mientras que en la concepción expresiva es cierra la puerta y se considera únicamente como una expresión imperativa. En el otro te repito, debes limpiar tu cuarto. Te preguntarías, bueno, ¿sí debo? ¿Quién me dijo? ¿Por qué me dijo? ¿Es verdadero o falso? ¿No? ¿Quién lo dijo? Hay una teleología, entonces. Exactamente. Más que teleología hay como varios elementos del lenguaje, varios niveles del lenguaje, en donde el debes, por ejemplo, Jorgensen te lo dice, el debes puede interpretarse como un prescriptivo o como un descriptivo. Si yo te digo, debes cerrar la puerta, tú me dirías, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, y si yo te digo, cierra la puerta, bueno, está bien. O la hago o no lo hago. Pero tú debes cerrar la puerta, es como decir, bueno, pues no sé si debo o no debo, ¿no? ¿Alguien te lo dijo? No, pues que sí, bueno, entonces tú estás usando un metalenguaje, ¿no? Y ese es verdadero o falso, dependiendo de si lo dijo o no lo dijo. Pero eso es como la concepción hilética te permite este grado de lenguajes y de calificarlo de verdadero y de falso, y la expresiva no, te va al lenguaje objeto y tú te dirías cierra la puerta, debes cerrar la puerta y debes cerrar la puerta, ¿no? Entonces es así como se manejan esas dos concepciones. ¿A qué conclusiones llegas con tu ensayo? Que son bastante interesantes. Pues mira, más que inclusive a mi ensayo y a las investigaciones que actualmente estoy realizando, es que la lógica está, hoy lo comentaba, hoy está en todo. Si tú eres un matemático, Frege empezó por ahí, ¿no? Está un razonamiento lógico. Si tú eres un teólogo, ¿no? Y hay teólogos muy lógicos, hay lógica. Si tú eres un abogado, tienes que razonar. ¿Y cómo es tu razonamiento? Pues tu razonamiento es correcto o no es correcto. Si dices que es correcto o no es correcto, ¿qué formas de razonamiento te permiten decir que es correcto o no es correcto? Y entonces ahí subyace la lógica, ahí hay una lógica. Entonces, yo te diría, la lógica no es para que se vayan como quitando esa idea.
La lógica no es sinónimo de una interpretación exegética, no es sinónimo de una interpretación justnaturalista, positivista, no es adepta a una corriente. O sea, es la forma en cómo razonas. ¿Cómo estás razonando? Eso es lo que te va a analizar la lógica. No tiene nada que ver con el silogismo judicial, o sea, olvídense de esos términos, ¿no? O sea, porque no es un silogismo, si lo quieres ver desde el dilema de Jorgensen, no es un silogismo, la conclusión es un imperativo en toda sentencia, ¿no? Ordénese que haga esto y esto y esto, es un imperativo, ¿no? O sea, no es un silogismo y no reside en una escuela de interpretación, es la forma en cómo razonas, analiza la forma en cómo razonas. ¿Le ibas a contestar esta pregunta que te haces al principio? ¿Es posible aplicar las reglas de la lógica proposicional a las normas jurídicas? No. De hecho, estas lógicas, las lógicas no clásicas, evaden, y esto digo, son las investigaciones más recientes que tengo. Si tú aplicas las reglas de la lógica proposicional tal cual, existen ciertos principios que son contradictorios. Uno de ellos se llama el principio de explosión en español, donde de una contradicción puedes llegar a cualquier otra proposición, exactamente, a cualquier conclusión. Es decir, de lo que ponemos de una antinomia total parcial, puedes decir que Juan es perro. O sea, te trivializa el sistema, ¿no? Hay otras como la paradoja de Ross, que te dice que tienes que enviar la carta, ¿no? Si aplicas una regla de la lógica proposicional que es de P se sigue P o Q, es un teorema válido, se seguiría que debes enviar la carta o debes quemarla. Entonces, no es precisamente, y te comento, estas lógicas con las que se está trabajando recientemente evitan todas esas paradojas, o tratan de evitarlas, ¿no? Las paradojas se encuentran en todos lados, en las matemáticas, en la ciencia, en donde quieras. Los sistemas se van construyendo a partir de evadir o de evitar esas paradojas. Entonces, la lógica deóntica tiene 60 años, estamos totalmente en pañales, apenas se acaba, digamos, de emancipar de la lógica modal, no llevará ni 10 años que se están trabajando en nuevos modelos, pero para estos modelos primero se tuvo que llegar a contradicciones. Entonces, pues, hay mucho camino ahí para que el que quiera investigarle estos temas le entre. Pues, Mauricio, no sé si queda alguna pregunta. Yo nada más sería redundante en esto de que para utilizar cualquier sistema lógico es a priori los principios, ¿no? Exactamente. Sí, tienes que partir de ciertos principios. Sí, es lo que en el derecho y en todo hay principios, ¿no? Entonces debes de ubicarlos, debes de identificarlos y debes de formalizarlos de tal manera que de ellos obtengas tus teoremas. Pero te repito, estos teoremas no tienen que ver con cómo interpretas el derecho, es cómo te estudia, te analiza cómo razonas, ¿no? No, para nada tiene que ver con la interpretación. Pues yo te quiero agradecer más que nada por dar esta excelente explicación, que a muchos de los juzgadores le acabas de romper muchos esquemas, ¿no? Sí, es decir, no, ya las reglas de la lógica no la están aplicando, ¿no? Más bien preguntémonos. Y es una pregunta que se queda abierta. Yo claro. Siempre se las dejo abierta. Bueno, si no son las reglas de la lógica proposicional, ¿cuáles son? Hay que descubrirlas. ¿Cuáles se encuadran en el razonamiento jurídico y cuáles no? Armando, yo te quiero felicitar, me pareció muy buen ensayo, es una estructura bastante interesante. Siempre hablar de lógica es rudo, siempre he dicho que es una cosa bastante interesante, y espero que la comunidad educativa y a la comunidad que nos ve y nos escucha, pues les sirva bastante tu explicación y este ensayo, y más que nada la propuesta que tú tienes, ¿no? Sí, la propuesta de replantearnos si realmente existen las reglas, se pueden aplicar las reglas de la lógica en un sistema de normas. Y pues te agradecemos muchísimo, Armando, no sé si quieras dejar algún comentario final. No, solamente que no les dé miedo los simbolitos, son amigables. Sí, pues sí. Muchísimas gracias, Mauricio, no sé si nos puedas acompañar con las páginas de la revista. Sí, los invitamos a que sigan todo lo que publicamos, hacemos en proyectogradocero.com, en especial de este podcast, que nos sigan en Facebook, en Procrastinando, en Blogspot, que es procrastinando-medioderecho.blogspot, y en Podomatic, que es donde pueden descargar los podcasts, que es procrastinando.podomatic.com. En Twitter es @proyectogrado y 0 con número para cualquier comentario, aclaración o queja contra Armando, que nos a cualquier juez, aquí va a estar Armando. Nos aventamos. No se olviden
que el 15 de noviembre a las 9 de la mañana en el auditorio de Eduardo García Maínez de la Facultad de Derecho se va a presentar el número 2 de la revista, donde ahí va a estar el ensayo de Armando. Y entonces les agradecemos muchísimo y nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Se extrapola, ¿no?, a los sistemas jurídicos. Sin embargo, yo le mencionaba a varios que hay que hacer la distinción bien entre la lógica de los imperativos y la lógica deóntica, ¿no? Porque hablar ya de obligatorio y permitido y prohibido es hablar de una rama de la lógica modal. Precisamente mencionan que la lógica deóntica surge a partir de los términos de necesario, imposible y posible. Entonces se ve como su símil con lo prohibido, lo permitido y lo permitido, prohibido y imposible. Prohibido y lo obligatorio. Lo obligatorio. Entonces ya se empieza a hacer esta. ¿Por qué? Porque la construcción de la lógica de los imperativos parte del lenguaje natural, ¿no? O sea, es decir, de la oración todos deben de levantarse en el salón, se infiere que Ulises es un alumno, Ulises debe de levantarse. Sin embargo, cuando se habla de la lógica deóntica se construye de manera distinta. La lógica deóntica a partir del 57 se empieza a construir en términos de semántica de mundos posibles, ¿no? Entonces te da una definición de verdad de obligatorio. Te va a decir que obligatorio es aquella conducta que, por ejemplo, obligatorio A es obligatorio, o A es verdadero si en los mundos deónticamente alternativos a Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Sean ustedes bienvenidos aquí a Proyecto Grado Cero y a Procrastinando, donde el día de hoy pues tenemos la oportunidad de platicar sobre un ensayo de nuestra propia revista con uno de los autores, que la intención de este proyecto siempre ha sido darle difusión a los contenidos de los alumnos de la Facultad de Derecho, que creemos que tienen muchas cosas que decir y muchas cosas nuevas que aportar. Y entonces, el día de hoy nos acompaña el próximo licenciado Armando Pérez Rugero, que él está a punto de hacer su tesis y está desarrollándola con el título de La norma jurídica a partir del dilema de Jørgen Jorgensen, ¿no? Y entonces, pues bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por darnos un elemento interesante de análisis. Y en primera instancia a mí siempre me gusta la parte personal, ¿cómo surge esta duda o esta inquietud de hacer un texto tan frío, tan rudo, hablar de lógica siempre es hablar de algo muy neutro? Bueno, ¿no? es algo que se considera difícil, ¿no?, por la simbología que se utiliza. Siempre los símbolos, la mayoría de la facultad entra a derecho porque dice, yo me quiero alejar de las matemáticas, yo no quiero volver a ver simbolitos, ¿no? Entonces entran con esta idea. ¿Por qué surge este ensayo? Surge en primer lugar como una invitación del maestro Alfonso Hoffman. Surge en esta inquietud que yo tengo desde hace ya varios años sobre hablar precisamente sobre lógica. Es mi primer ensayo, pero no son los primeros estudios que realizaba de lógica, ¿no? O sea, yo ya venía realizándolos desde la preparatoria, pero la razón subyacente al ensayo es esta, ¿no? O sea, la lógica es definida como la ciencia del pensar correcto. Si no lo quieren denominar ciencia, pues digamos lo que es la rama de la filosofía que se encarga del razonar correcto, ¿no? Entonces, yo he visto en las sentencias, en las resoluciones, que dice, a partir de las reglas de la lógica. Entonces uno se pregunta, bueno,
¿qué diablos son las reglas de la lógica? ¿Cuáles son esas reglas que se aplican? Porque siempre dicen, con las reglas de la lógica, pero ¿cuáles? ¿No? Entonces de ahí surge esa idea. De hecho se llama, el ensayo se llama Lógica Jurídica y Jurisprudencia Judicial. Precisamente tiene como una finalidad analizar lo que es el razonamiento jurídico de los jueces. Y ya a partir de ahí se empieza a crear un modelo, que ahí más o menos lo estructuro. Empiezo abordando el problema fundamental de la lógica, ¿no? Que es el dilema de Jørgen Jorgensen. Jørgen Jorgensen, si quieres te lo cuento, ¿no? La historia también. Es un filósofo danés. Él en el año del 38, si no mal recuerdo, escribe un pequeño ensayo que se llama Imperatives and Logic. En él menciona, dice, algo que les quería comentar antes de analizar el fondo del ensayo, es que él jamás habla de normas jurídicas, ¿no? Por ahí hay unas traducciones de Achurrón y Bulligin, de Alarcón Cabrera, que ya me lo voy a comer por aquí, ¿no? De Norberto Bobbio, que hasta donde me han contado, y pareciera que él habla de normas jurídicas. El ensayo de Jorgensen jamás se refiere a las normas jurídicas. Él habla de imperativos en sentido común, ¿no? De hecho él dice, yo entiendo por imperativos las órdenes, los ruegos, las súplicas, todo eso yo voy a entender. Entonces él da un ejemplo, dice, debes de mantener todas tus promesas. Esta es una promesa, por lo tanto debes de mantenerla. Él dice, pareciera que tiene toda la estructura de un razonamiento deductivo, ¿no? Es decir, hay una premisa mayor, que es una universal, una premisa menor, que es un existencial, y una conclusión, que es una conclusión particular. Pareciera, ¿no? Sin embargo, él se cuestiona, bueno, la lógica clásica siempre ha partido de la idea de la verdad y la falsedad de las proposiciones. Si una orden, si yo te digo cierra la puerta, no es calificable como verdadero o falso, ¿no? Entonces él mismo llega a este punto. ¿Qué debemos de entender por estos silogismos, ¿no? Que parecieran lógicamente válidos? ¿Cómo los vamos a evaluar? Y él ya después da unas soluciones ahí un poco pues, desafortunadas, ¿no? Propone que un imperativo tiene dos factores, el imperator factor y el elemento descriptivo, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, si yo te digo cierra la puerta, es Juan cierra la puerta, o sea, pero en el elemento descriptivo ahora, Juan cerró la puerta, ¿no? Entonces esto lo podemos trasladar si se acepta, ¿no? Porque la construcción una interpretación, exacta, una interpretación,